En este programa vamos a estudiar otras aplicaciones de las resoluciones de triángulos. Vamos a tratar de medir algunas distancias astronómicas. Comencemos con la Tierra. Desde la época de Pitágoras, los griegos sabían que la Tierra es esférica. Habían observado la sombra de la Tierra durante los eclipses de luna. Pero fue Eratóstenes, matemático de la escuela de Alejandría, quien logró medir el radio de la Tierra por primera vez. Esto ocurrió cerca de 200 años antes de Cristo. Veamos cómo midió el radio de la Tierra. Eratóstenes supo que en la ciudad de Siena el sol se reflejaba en las aguas de un profundo pozo el día de solsticio de verano a mediodía. Concluyó que los rayos del sol caían verticalmente sobre Siena ese día. Él creía que Siena estaba directamente al sur de Alejandría, luego ambas debían tener la misma hora. Esto no es completamente cierto, como puedes ver en el mapa. Eratóstenes midió entonces el ángulo con que caen los rayos del sol en Alejandría un día de solsticio de verano. Para esto midió una torre y su sombra a mediodía. Obtuvo el valor del ángulo alfa igual 7 grados 30 minutos. Entonces razonó así: si los rayos del sol caen verticalmente sobre Siena y a la misma hora forma el ángulo alfa en Alejandría, este ángulo debe ser igual al ángulo central que subtiende al arco Siena-Alejandría, ya que el sol está muy lejos y sus rayos son casi paralelos entre sí. Para calcular el radio de la Tierra debía medir la distancia de Siena a Alejandría. Conociendo la longitud del arco AS y el valor del ángulo alfa en radianes, se puede despejar R. La medición del arco AS era un problema serio. Midió esta distancia basándose en el tiempo que tarda un camello en hacer el viaje, 50 días, y en la velocidad media de un camello, 18,5 kilómetros por día. Concluyó que la distancia es de 925 kilómetros. Así calculó el radio de la Tierra. Obtuvo una medida equivalente a 7.066,48 kilómetros. Esta cifra es una aproximación bastante buena a pesar del error debido a los instrumentos de medida. Sin embargo, la exactitud de la medida no es pura casualidad. El método de Eratóstenes es correcto. Se ha medido el radio de la Tierra por el mismo procedimiento usando el arco formado por las ciudades Tornio en Finlandia y El Cabo en Sudáfrica, que están separadas por un ángulo de 100 grados y están sobre el mismo meridiano. Aquí vemos la figura de frente. También se midió la longitud del arco Tornio-El Cabo. Es de 11.132,16 kilómetros, el cual dividido entre 1,75 radianes da 6.378,26 kilómetros. Ahora que conocemos el radio de la Tierra, podemos tratar de medir la distancia de la Tierra a la Luna. Para esto vamos a suponer que tenemos un observatorio en Tornio y otro en Finlandia. El observatorio en Tornio mide el ángulo alfa que forma un cráter de la Luna con la dirección sur. El mismo día y a la misma hora, el observatorio del Cabo mide el ángulo beta que forma el mismo cráter con la dirección norte. Esquemáticamente tenemos lo siguiente. Conocemos los ángulos alfa y beta. Conocemos R y queremos determinar D. Podemos determinar la distancia TC, ya que el triángulo OTC es isósceles. El ángulo central en O es de 100 grados. Luego los ángulos en T y C valen 40 grados. El teorema del seno nos permite calcular TC. TC entre el seno de 100 grados es igual a R entre el seno de 40 grados. Esto nos da TC igual 9.772,06 kilómetros. Del triángulo TCL conocemos el lado TC. También podemos determinar los ángulos adyacentes que valen alfa más 50 grados y beta más 50 grados, puesto que un ángulo semi-inscrito es igual a la mitad del ángulo central. 100 entre 2 es igual a 50. Podemos resolver el triángulo y calcular TL. Del triángulo OTL conocemos OT igual R, TL que ya calculamos,
y el ángulo en T que vale 90 grados más alfa. Resolviendo el triángulo obtenemos OL y finalmente obtenemos D igual OL menos R. Si hacemos los cálculos con precisión obtendríamos D igual 384.000 kilómetros. Veamos otro problema. ¿Con qué ángulo aparente vio Neil Armstrong a la Tierra cuando estuvo caminando por la Luna? Esquemáticamente el problema es este. Conocemos R y D y queremos calcular el ángulo gamma. Del triángulo rectángulo OPL conocemos OP igual R y OL igual D más R. Entonces, seno de gamma medios es igual a R entre D más R. Haciendo los cálculos se obtendría gamma igual 1 grado 52 minutos 30 segundos. Supongamos ahora que queremos calcular el radio de la Luna. El problema es muy parecido al anterior. Podemos medir el ángulo bajo el cual se ve la Luna desde la Tierra. Es de 31 minutos. También conocemos la distancia de la Tierra a la Luna. Esquemáticamente el problema es este. Del triángulo rectángulo ABC conocemos el ángulo en A, seno de alfa igual R entre R más D. Despejando R obtenemos R igual D seno de alfa entre 1 menos seno de alfa. Esto da 1.670 kilómetros aproximadamente. Para calcular esta distancia vamos a seguir la idea de Aristarco de Samos, otro geómetra griego de la misma escuela de Alejandría, pero anterior a Eratóstenes. Aristarco razonó que cuando la Luna está en cuarto creciente, el triángulo Tierra, Luna, Sol es rectángulo en la Luna. En esto basó su método. Habría que medir el ángulo beta. Como en la época de Aristarco no se tenían tablas trigonométricas, él tuvo que hacer muchas construcciones geométricas para medir los ángulos y razonaba esencialmente comparando cocientes de magnitudes. Aquí tenemos una foto del texto de Aristarco en la página donde trata este problema. El triángulo Sol, Tierra, Luna es el triángulo ABC que es rectángulo en C. Nosotros vamos a tratar el problema usando trigonometría. Si pudiéramos medir el ángulo beta, obtendríamos beta igual 89 grados 51 minutos 12 segundos, casi un ángulo recto, además muy difícil de medir en la práctica. Resolviendo el triángulo STL, obtenemos directamente la medida de ST, que sería de 150 millones de kilómetros aproximadamente. La distancia del Sol a la Tierra se ha medido también por métodos trigonométricos usando la órbita de Marte o la del planetoide Eros. Resultan ángulos mucho más fáciles de medir. Hoy día se utilizan métodos más tecnificados. Por ejemplo, la distancia de la Tierra a la Luna se midió recientemente haciendo rebotar un rayo láser sobre un reflector dejado en la Luna y midiendo el tiempo que tarda en regresar el eco del rayo. Estos métodos son más exactos, pero confirman las mediciones anteriores. Los métodos trigonométricos se siguen usando para medir la distancia a estrellas muy próximas o a planetas. Por ejemplo, vamos a medir la distancia del Sol a la estrella Alfa Centauro. El método es muy parecido al que usamos para medir la distancia de la Tierra a la Luna. Queremos medir la distancia de la estrella E al Sol. Cuando la Tierra se encuentra en posición A, buscamos una estrella H muy lejana que esté en la misma dirección de E. Cuando la Tierra se encuentra en posición B, medimos el ángulo beta que forma la estrella H con la estrella E. Como H está muy lejos, podemos suponer que las direcciones hacia H son paralelas entre sí. Beta es entonces igual al ángulo BES. Del triángulo rectángulo BES, conocemos el lado BS, que es el radio de la órbita terrestre, y el ángulo beta. Podemos calcular SE. SE es igual a R entre la tangente de beta. En particular, para la estrella Alfa Centauro, que es la más cercana al Sol, el ángulo beta mide 0,762 segundos. Como R es 150 millones de kilómetros, se obtiene para D el valor de 40,43 millones de kilómetros.
El método descrito sirve muy bien para medir la distancia del Sol a una estrella cercana que esté cerca del plano de la órbita de la Tierra. Si quisiéramos medir la distancia del Sol a una estrella que está muy lejos de ese plano, tendríamos que buscar otro método. Sin entrar en muchos detalles, el método podría ser este. Se mide el ángulo alfa que forma la estrella con la dirección del Sol. 6 meses después, cuando la Tierra está en el extremo opuesto de su órbita, se vuelve a medir este ángulo beta. Obtenemos el triángulo TT', del cual conocemos los ángulos alfa y beta, y la distancia TT', que es el diámetro de la órbita terrestre. 300 millones de kilómetros. Queremos calcular D. Resolviendo el triángulo TT', por el método del seno, obtenemos TE y T'E. Una vez conocido TE, por ejemplo, podemos resolver el triángulo TSE. Por el teorema del coseno obtenemos D cuadrado igual TS cuadrado más TE cuadrado menos 2TS por TE por el coseno de alfa. Los métodos trigonométricos sirven para medir distancias a estrellas relativamente cercanas. Así se han medido las distancias a unas 3000 estrellas. Para las estrellas más lejanas, los ángulos que resultan son demasiado pequeños y no se pueden medir con nuestros instrumentos. Hay que recurrir a otros métodos.